¿Alguien que haya leído algo interesante sobre incrementos? Marco, Kaylee, Jennifer, Dennis. Paola, Rixi, Isabel. ¿Buscaron algún ejercicio interesante por ahí? Lick, buenas noches, Lick. Lick, fíjese que no escuché a nadie de los que estuvieron hablando porque tenía bajo el volumen. Digo yo, ¿será que estos hipotes no participan? Estos jóvenes. Lick, buenas noches. Yo estoy ahorita todavía en el trabajo, entonces no podría participar mucho, pero igual voy a estar atento a todo lo que ustedes digan. Solo Está por si bien, me Luis. pueden entender ahorita esta Está situación. bien, Luis, no me preocupe. Desconecte entonces, no me preocupe ahí. Listo. Solo que póngase al día con todo el contenido, ¿verdad? Ahí puede pedirle ayuda a sus Sí, compañeros ahí a yo través del grupo de Telegram. igual voy a tener en altavoz el celular para estar escuchando todo lo que usted da ahorita, Lick. Vaya, está bien. Excelente. Gracias, Lick. Más que haya leído algo, Rixi, Edith, Kaylee, Jennifer, Wendy, Alma, Gabriela, Henry. Bueno, vamos a ver nosotros allá. Copiamos algo ya para tenerlo listo, para no estar editando. Vamos a ver, vámonos a Hidro. En Hidro está, creo. Vamos a ver. Bien, observan la pantalla ahí, Henry. Bien, ahí hay un problema. Dice el problema. Permítanme, vamos a aceptar a los compañeros que están en la sala de espera. Alguien que... He's a drug war god. He looks really down there. Why don't you just suck his dick? Hijo, apague ese televisor, por favor. Estamos emitiendo unos compañeros todavía. Vamos a esperar un ratito, que hay varios en lista de espera. Lidia, Denis. Esperemos. Porque ellos la ocupan y la agarró el macho que la llevó en la mochila. Hay que tener cuidado con los micrófonos. Dalia, voy a desactivar el micrófono. Vamos, ahí están silenciados ya. El que quiera participar, activa el micrófono, ¿verdad? Bien. Hagamos ejercicio entonces de lo que ya vimos en la sesión anterior. Dice, determinar el incremento de la función y igual a f de x. Bueno, ahí solo para recordar la notación, ¿verdad? Y indica función, f de x indica función. Ya eso ya lo sabemos. Igual a 2x más 7. Esta función tiene un nombre especial, es una función lineal. Como la pendiente es positiva, sé que es una función creciente, es una recta creciente. Entonces nos dice que determinemos el incremento de esa función lineal, para el intervalo dado de x igual a 3 y delta de x igual a 0.2. O sea, ya nos están dando el incremento en x, miren, 0.2. Y el valor de x es igual a 3. Entonces, eso lo aplicamos. ¿Cuál era el incremento en x? Perdón, en y, en la función. El incremento en y es delta de y, incremento en y, ¿ve? Va a ser igual a f de x más delta de x menos f de x. Esa es la definición que vimos en la sesión anterior. Solo sustituimos.
Entonces, delta de y va a ser igual a f evaluado en x, que acá nos están dando, que es 3, más delta de x, que ya también nos están dando, que es 0.2, menos f de x, que en este caso es 3. Entonces, f de 3. Luego, f de 3 más 0.2 menos f de 3. Eso es igual a f de 3.2 menos f de 3. Luego, ¿cuánto es f de 3.2? Bueno, evaluamos 3.2 en la función. ¿Y cuál es mi función? 2x más 7. Evaluamos 3.2 en 2x más 7, entonces me quedaría 2 por 3.2 más 7, menos, es este menos de la fórmula que está aquí. Luego evaluado en 3, quedaría 2 por 3 más 7, 2 por 3 más 7. Ingresamos eso en la calculadora y en la primera expresión nos queda 13.4 menos 13, 2 por 3, 6 más 7, 13. Y hacemos la resta y eso nos queda 0.4. Entonces, delta de y o el incremento en y es 0.4. Esto está en el eje y, 0.4. ¿Vamos bien? ¿Preguntas aquí? Simplemente nos están pidiendo el incremento en la función. ¿Cuánto es el incremento de la función con estas condiciones? 0.4. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Sigo? Hasta el Buenas momento noches. no, de mi parte. Prosiga, Ali. Bueno, vamos a ver. Vamos a disminuir esto un poquito. Vamos a ponerle color a esto aquí. Ahí. Dice el siguiente problema. Calcule la tasa de cambio promedio. Hola. Disculpe, Ajá. volver al ejercicio anterior, disculpe. ¿Cómo? ¿Podría explicar nuevamente el ejercicio anterior? Disculpe. Este ejercicio. No, el anterior. Sí, este es. Eso, Este correcto. es. Es que aquí solo le pide el incremento en la función. El Ajá. incremento con esta fórmula. F de x más delta de x menos f de x. Y estos valores ya nos Y está ahí dando vamos problema. X sustituyendo. es 3 y delta de x es 0.2. Solo se sustituye. ¿Qué es esto que está aquí? Luego, cuando ya lo sustituyó, hace la operación 3 más 0.2 da 3.2. Y de ahí nos queda f de 3.2 menos f de 3. ¿Qué es f de 3.2? Es evaluar 3.2 en la función f. ¿Y cuál es la función f que nos están dando? Es esta que está aquí, miren. 2x más 7. Por eso queda 2 por 3.2 más 7. Luego menos el de la fórmula. Luego queda 2 por 3, que es en este caso x, más 7. Y solo hace los cálculos y ahí nos va a dar 0.4. Ahí está bien. Sigamos, vamos. No sé si le tomaron captura de pantalla para tenerlo ahí. Bien. Calcule la tasa de cambio promedio. Tasa de cambio Ok, promedio. ok, ¿Ya? ok. Entiendo más. Gracias. Dígame. Sí. Ahora la fórmula es otra, mire. Tasa de cambio promedio. Por eso les decía que anotara las definiciones en la sesión anterior. Vamos a ver. Calcule la tasa de cambio promedio de la función f de x igual a 3 menos 7x en el intervalo de x igual a 2 y delta de x igual a 0.5. O sea, x igual a 2 y el incremento en x es 0.5. La función es lineal decreciente. Esta función lineal es decreciente porque la pendiente, que es el valor numérico que acompaña a la variable x, esa es la pendiente. Permítame.
Licenciado, no sé si está hablando, pero no se escucha nada. No, no está hablando ahorita. Disculpe, chicos, es que tenía una llamada de mi mamá y disculpen. Sigamos, me quedé en la lectura del problema, ¿verdad? Bien, decía que tenemos que aprendernos bien la fórmula y saber qué es lo que nos están pidiendo. Tasa de cambio promedio, inmediatamente se nos tiene que venir esto a nuestra mente. Delta de Y entre delta de X. Si estuviéramos hablando de costo, bueno, delta de C sobre delta de X, que sería la variable. Si estuviéramos hablando de ingresos, delta de R sobre delta de X, que siempre va a ser la variable X. Si estuviésemos hablando de ecuación de demanda y costo, de demanda, perdón, entonces estuviéramos hablando de un delta de Q sobre delta de P. Así estaríamos hablando. Bien, sigamos con este problema entonces. Les decía que esta era una función lineal decreciente. Ya nos dan quién es X y ya nos dan quién es delta de X. Solo hay que sustituir en este caso. Miren, delta de Y entre delta de X va a ser igual a f de X más delta de X menos f de X entre delta de X. Perfecto. ¿Quién es delta de X? 0.5. Aquí está reflejado, miren. F de X más delta de X sería F de 2 más 0.5, que es delta de X menos F de 2. Y hacen la suma y nos queda F de 2.5 menos F de 2 entre 0.5. Hacen la evaluación en la función para 2.5 y para 2. Y aquí está 3 menos 7 por 2.5 menos, que este es de la fórmula, 3 menos 7 por 2 entre 0.5. Hacen los cálculos y nos queda que da negativo 7. Entonces, la tasa de cambio promedio para la función con estas condiciones es negativo 7. ¿Sí? O sea que va decreciendo, ¿no? Ahí solo sustituir. ¿Tienen dudas al respecto aquí con lo que hicimos? Vaya, les recomiendo que vayan haciendo los cálculos con la calculadora para que practiquen el ingreso de los datos, porque ingresan mal un dato, pues este valor les va a salir erróneo, incorrecto. Entonces, para que estemos recordando eso, el uso de la calculadora. Bien, no sé si le tomaron captura a ese problema. Sigamos entonces. Vamos con el siguiente problema. Vamos a marcarlo aquí. Verde. Verde. Ahí está. Dice el siguiente problema. Determine el incremento de la función f. Mire, incremento de la función f de x igual a x más 2 sobre x. Ya esta ya no es una función lineal, esta es una función racional, que va de x a x más delta de x. Esto es una forma general, miren, ojo aquí, esto es una forma general, ¿ve? Que va de x a x más delta de x, o sea que le está diciendo que va de un punto a otro punto más un incremento, ¿sí? De nuevo, solo hay que aprenderse la fórmula. Delta de y va a ser igual a f de x más delta de x menos f de x. Por lo tanto, delta de y va a ser igual a... ¿Quién es f de x más delta de x? Bueno, copiamos x, es este x que está aquí, que es este valor, x, aquí, más, ¿quién es delta de x? Nuestro incremento. ¿Quién es? X más delta de x. Entonces queda x más delta de x, aquí ve, x más delta de x, más 2 sobre x, que sería 2 sobre x más delta de x. ¿Sí? Menos, ahora aquí, quedaría, ahora evaluado simplemente en x, ¿ve? X más 2 sobre x, que es este punto de referencia aquí. Y ahí solo vamos haciendo las operaciones. Puro álgebra, miren, puro álgebra. X más delta de x más 2 sobre x más delta de x menos, aquí miren, multiplique el signo, ¿eh? Menos por más da menos, menos x, menos por más da menos, menos 2 sobre x, ¿ve? Simplemente multipliqué el signo. Ingresé dentro del paréntesis. Luego, teniendo esto, ¿qué hacemos?
simplemente sumamos x menos x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es x menos x? 0, ¿no? Entonces, este se cancela, ¿ves? Estos dos términos se cancelan. Luego sumamos aquí. Este 2 sobre x más sobre x más delta de x, lo moví aquí al miembro derecho y sumé delta de x menos 2 sobre x, que es esto que está aquí, ¿eh? Suma de fracciones. Delta de x tiene denominador 1 menos 2 sobre x. Es esto que está aquí. No voy a ir haciendo todos los cálculos porque eso ya nos llevaría mucho tiempo. Luego, hacemos esta suma, hacen la suma, sumamos estas dos fracciones, nos queda esto, ¿eh? Esto que está aquí, esta expresión. Luego desarrollamos esos productos, que es todo esto que está aquí. Desarrollamos los productos y copio el denominador. Y cancelo los términos semejantes y me queda x al cuadrado delta de x más x delta de x al cuadrado menos 2 delta de x sobre x por x más delta de x. Y ahí por último solo separamos y al separar esa resta, recuérdense que el denominador es el mismo. Miren, aquí lo copié, es el mismo. Es válido lo que estoy haciendo. Aquí está. Luego, al separarlo, vemos que aquí se cancela toda esta expresión x por x más delta de x, se cancela con este x por x más delta de x. Solo me queda delta de x, esto que está aquí, menos 2 delta de x sobre x por x más delta de x, que es esto. O sea que el incremento en la función, o el incremento en y, o el incremento en el eje vertical, está dado de esta manera, ¿ves? Delta de x menos 2 delta de x sobre x por x más delta de x. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que tomen captura de ese. Eso es pura álgebra. Y aquí les copié como nota la suma de fracciones, recordando eso, ¿eh? Suma de fracciones. Me avisan si hay preguntas ahí en algún procedimiento. ¿Le tomaron captura? Sí, Sí. Sí, licenciado. Bien. Vamos entonces aquí. Vamos aquí. Hay 31, o sea que hay 30 estudiantes conectados. Bien. El tamaño de la población de cierto centro minero al tiempo T, medido en años, cuando hablemos de tiempo en este problema, dice que lo entendamos en años, T años, ya pueden ser 1, 2, 5, 10, 20 años, está dado por, entonces la población de cierto centro minero al tiempo T está dado por esta función. P de T igual a 10.000 más 1.000 por T, T años, menos 120 por T al cuadrado. Esta es la función de la población, ¿ve?
determine, o sea, ¿qué es esta función de población? Que por ejemplo, si ustedes dicen en 5 años, ingresan 5 en la función y le va a dar cuánto es la población en 5 años. Si ingresan 20, les va a arrojar cuál es la población en 20 años. Si ingresan 10, les va a arrojar cuál es la población en 10 años y así sucesivamente. Bueno, ya nos están dando la función de población. Vamos a ver qué nos piden. Dice, determine la tasa de crecimiento promedio. Miren, tasa de crecimiento promedio. Inmediatamente la fórmula que ya vimos. Determine la tasa de crecimiento promedio entre el tiempo dado de el año 1, o el tiempo 1, que es igual a 3, al tiempo 2, que es igual a 5. De 3 años a 5 años. Eso es lo que nos está diciendo acá. Vamos a ver. Entonces, como nos está pidiendo tasa de crecimiento promedio en población, entonces yo escribí aquí que la función está en términos de dos variables. La variable independiente, que es T, que son los años, y la variable dependiente, que es la variable población, que yo la tengo determinada como P. Entonces, yo cuando hablemos de tasa de crecimiento promedio, voy a calcular delta de P, la variación en el crecimiento promedio de la población, aquí, entre la variación en el tiempo, delta de T. Entonces, delta de T es T sub 2 menos T sub 1, que es igual a T sub 2, que es 5, menos T sub 1, que es 3. 5 menos 3 es 2. O sea que delta de T es igual a 2. Ahí tengo la variación en el tiempo, que en este caso son años. Luego vamos a la variación, a la tasa de crecimiento, a la variación en la población, que en este caso sería delta de P. Vamos a ver quién sería delta de P. Aquí está. ¿Ve? Delta de P es igual a F de T más delta sub T o delta de T menos F de T. Solo sustituimos los valores. F de T. ¿Quién es T? 3 más 2. 2 que es delta de T. 2 que es delta de T. Menos F de 3. Eso es igual a F de 5 menos F de 3. Hacemos las evaluaciones, F de 5, sustituimos 5 en la función de población aquí. Aquí está, miren, sustituir 5, menos, ahora F de 3, sustituimos 3 en la función de población y es esto que está aquí. Ingresamos eso en la calculadora y nos tiene que dar 12,000 menos 11,920 y eso nos da 80. O sea que delta de P es 80. Ya tenemos delta de P y ya tenemos delta de T. Ahora sí podemos hablar de la tasa de crecimiento promedio. Tasa de crecimiento promedio sería delta de P entre delta de T, que sería igual a esto que está aquí entre delta de T. Esa es la definición. Siempre la escribo para que no se nos vaya a olvidar. Y esto ya lo calculamos, ¿no? Delta de P ya vimos que dio 80 y delta de T dio 2. Entonces, 80 entre 2 es 40. Entonces, la tasa de crecimiento promedio entre los tiempos de T igual a 3 a T igual a 5 es 40. Eso es. Bien, revísenlo. Solo es de aplicar, hay que aprenderse bien las definiciones, ¿eh? Solo es de irlas aplicando y sustituyendo en las funciones. No hay mucho que hacer en los cálculos ahí. Simplemente evaluar. ¿Le tomaron captura? Sí. Perfecto.
Vamos entonces. Este ya lo hicimos, el volumen de venta de una gasolinera, ese ya lo hicimos. Y luego te copié lo de límites, pero esto lo vamos a tratar en la siguiente sesión. Vamos a ver, nueva función aquí. Muy bien. 11. Bien. Hasta ahí lo que hemos visto de la sección 2.1 prácticamente ya la abarcamos. La sección 2.1, tasa de cambio promedio, las variaciones. Ya vimos cómo se relaciona en la gráfica, ya vimos los problemas aplicados. Entonces, de la sección 11.1, traten de hacer todos los ejercicios. Hoy pueden incluso hacerse algunos 20 hoy para que vayamos avanzando. Todos estos son sencillos, simplemente de ir evaluando. Entonces, yo lo que quiero es que, por ejemplo, se pongan a trabajar en esos ejercicios y si encuentran alguno que no puedan hacer o lo miran muy difícil o no comprenden qué hacer, lo proponemos. Me escriben allí. Por ejemplo, ahorita el que acabamos de trabajar creo que fue este, el 17, sí, el 17. Variación en la población, tasa de crecimiento. Entonces traten de hacer ese mismo 17, yo lo hice para el inciso A. Ese mismo 17 traten de hacerlo ustedes, por ejemplo, para el inciso D. Para el inciso D. Entonces, realícenlo. Sí, 11.1, Marco. Correcto, sección 11.1. Realícenlo. Siempre busquen problemas relacionados aquí en estos textos relacionados a economía y administración. Ya, por ejemplo, problemas de costo, de demanda, cuestiones como esas. Porque hay problemas aquí que tienen que ver con medicina. Ya esto ya no nos compete a nosotros. Esto podríamos tratarlo. ¿Qué más? Solo cuestiones básicas nosotros vamos a ver acá. Función ingreso, costo, utilidad, crecimiento, demanda. Entonces yo creo que por aquí hasta el problema, proyectiles no, esto no. Proyectiles no. Yo creo que hasta el 24, por ahí podemos ir trabajando nosotros. Entonces, quiero que avancen en ese sentido. Avancen con el contenido en ese sentido. Y cualquier consulta, pues me avisan, me dicen y vemos cómo tratamos el problema. O escriben ahí en el grupo de Telegram entre ustedes y si alguien lo puede resolver, perfecto. Mande la captura de pantalla. Carla escribió en el grupo de Telegram, dice que no se escucha. ¿Alguien escucha? Pregunta. No sé si está hablando de ahorita, Carla. Ya, licenciado, que tuve problemas con la máquina y me tocó conectarme del celular. Ah, perfecto. Bien. Buenas noches, licenciado. Fíjese que me apareció la clase hasta el día de hoy. Quería saber si las clases anteriores las ha subido al campus y si... No, las clases no se... Ajá. Y si se ha visto algo adicional a lo que estamos viendo hasta hoy. Todo está en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 tiene que darle lectura y desarrollar los ejercicios. Todas las secciones. Ok, ¿y las clases las va a subir al campus? No, solo lo que miren ustedes. Si ustedes quieren grabar, ya es cuestión de ustedes. Pero yo sesiones de las que doy presenciales no las subo al campus. Es obligación del estudiante estar aquí. Gracias. Como apoyo sí subo otros videos o cuando no nos conectemos voy a subir algunos videos relacionados. Y incluso ya hay unos ahí, ya ustedes ya los pueden visualizar en el campus en la unidad 1. Ya están allí. Hay que verlos. Creo que esta primera unidad individual, Jennifer. Bien, hablemos un poquito de límites. Bien, para hablar de límites tenemos que recordar muy bien qué es una función, cuándo está definida una función, cuándo evaluamos una función, cuando una función no existe en un punto
o cuál es la restricción o dónde tiene un punto de discontinuidad. Esas ideas se tuvieron que haber visto en método 2. Aquí las vamos a tocar un poquito por encimita, pero ustedes tienen que ir a leer o buscar esos conceptos en YouTube. Hay videos bonitos sobre funciones, hay funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, racionales, radicales, valor absoluto. Todas esas funciones tenemos que recordarlas para tocar este tema de límites, porque al hablar de límites estamos hablando de límites en una función. Bien. ¿Qué es el límite de una función? Vamos a ver. Si f de x, una función que está definida para todos los valores de x cerca de c, o sea, definida es que tiene el dominio, está definida en todo el dominio de la función cerca de c, con la excepción posible de c mismo, o sea, no es necesario que esté definida en c, o sea, que no exista f de c, pues, que no exista f de c. ¿Puede existir? Sí, pero no es necesario, no es un requisito. Se dice que L, un número, L es un número, es el límite de la función f de x cuando x tiende a c. Si la diferencia entre f de x y L puede hacerse tan pequeña como se desee, con solo restringir a x a estar suficientemente cerca de c. En símbolos escribimos esto: el límite de la función f de x cuando x tiende, esta flecha L tiende a c, es igual a L. O f de x tiende a L, al número L, cuando x se va aproximando al número c. Voy a referirme a otro texto donde hay unas imágenes muy bonitas al respecto de ese tema. Vamos a ver si recuerdo. Aquí tiene que estar. Vamos a ver. Sí, aquí está. ¿Están viendo el libro, la imagen que está aquí? La imagen de la gráfica. Todavía no ha cargado, pero ya va a cargar, creo. Bueno. Aquí. ¿Ahora? Sí, ya. Ahora sí. Vamos a ver entonces. Entonces, ¿qué es el límite? Concentrémonos aquí porque esta es una idea intuitiva. Esa curva azul que ven ustedes aquí, eso es una función. Ese espacio que está ahí vacío, esa ruedita vacío, se conoce como un punto de discontinuidad o un salto, porque puede estar tal vez ese punto o en ese punto la función puede estar evaluada en otra parte del plano. Bien, pero la idea del límite es la siguiente. ¿Qué pasa con la función? Repito, ¿qué pasa con la función cuando los valores de x se van aproximando a ese a por la izquierda? ¿Ve? ¿Y qué pasa con la función cuando los valores de x se van aproximando? Miren la flecha, ¿ve? Se va aproximando a ese número a por la derecha. Vamos a ver. Cuando los valores de x se van aproximando a por la izquierda, entonces miren hacia dónde va la función. ¿Ves? Cuando los valores de x se van aproximando a, miren, ¿hacia dónde va? Hacia ese número L. Miren, hacia ese número L. ¿Y qué pasa cuando los valores de x se aproximan a A por la derecha? ¿Qué pasa en la función ahora? Miren, ¿qué pasa en la función cuando va por la derecha, se va aproximando por la derecha? También va ese número L. Entonces, cuando ambos casos suceden, a eso se le conoce como el límite de la función. Cuando los valores de x se aproximan a A por la izquierda y por la derecha, entonces la función se va aproximando ¿a dónde? A L. A eso se le conoce como el límite de la función. Y ese límite es L. Entonces, los valores, ¿quién va a ser A? Un valor en X, en el dominio. ¿Quién va a ser el límite? Un valor en Y, en el rango, miren. Miren, la función se va aproximando aquí a L y la función se va aproximando aquí a L. Lo acabamos de ver, de visualizar. Entonces, no sé si entienden la idea del límite de una función. ¿Lo ven o tienen alguna duda?
Chicos, ¿dudas? Voy a buscar otra similar. Vamos a ver aquí escribió. Sí, vuelve a explicarle, casi no entendí. Vamos a buscar otra gráfica. Esta está más sencilla. Vamos a ver. ¿Qué es el límite? Entonces, ahorita solo estamos con la idea de límite. No estamos aprendiendo la definición todavía formal. El límite de una función, esta es una función, mire, esto es una función racional. Claro, que al trabajarse se convierte en una recta. Aquí, ¿ve? Entonces, por ejemplo, nuestro número A, en este caso es negativo 4, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa cuando X, los valores de X son todos estos, ¿ve? Por ejemplo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y aquí. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa en la función cuando los valores de X se aproximan a menos 4 por la derecha? Bueno, miren, los valores de X se van aproximando aquí por la derecha. Entonces, ¿qué pasa en la función? Miren, la función hacia dónde se va aproximando. ¿Hacia qué valor se va aproximando la función? Hacia 8. Miren, la altura de la función aquí, el valor de la función aquí, ¿cuánto es? 8. ¿Qué pasa cuando los valores de X se aproximan a negativo 4, pero por la izquierda? A la izquierda de menos 4 está menos 7, menos 6, menos 5, menos 5, menos 4. Entonces, cuando se va aproximando por la izquierda, ¿qué sucede en la función? Miren, por la izquierda, ¿eh? Aquí, por la izquierda, ¿qué sucede en la función? También se va aproximando ¿a dónde? A 8. Entonces, yo puedo escribir eso que yo les acabo de explicar. Se puede escribir de la siguiente manera. El límite, voy a escribir aquí abajo, el límite de la función 16 menos x al cuadrado sobre 4 más x, así, 4 más x, cuando los valores de x tienden ¿a dónde? A negativo 4, ¿hacia dónde se aproxima la función? ¿Hacia dónde se aproxima la función? A 8. ¿Bien? Y eso es el límite de una función. O sea, el límite de esa función, cuando los valores de x se aproximan a negativo 4, ya sea por la derecha o por la izquierda, la función hacia dónde se aproxima? A 8. ¿Qué tal ahora? ¿Jóvenes? Bien, tenemos un minuto. Sí, Lick, ya más o menos se capta. Entonces, busquemos esas ideas intuitivas y hay unos videos en el campo, miremoslos y nos vemos mañana. Tengan buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos.